Buenas tardes. En el momento vengo a presentar de parte de mi grupo, el grupo 2 de Administración Pública, los cuestionamientos sobre la pena de muerte o cadena perpetua en Colombia. Coincidimos en el grupo que estamos de acuerdo de implementar la pena de muerte y la cadena perpetua para ciertos delitos en Colombia, como la violación, como el asesinato y como la corrupción. Pero este tiene que ir ligado a un sistema jurídico, judicial, fiscal e investigativo eficiente, para que no hayan casos de acusaciones falsas y sin las pruebas suficientes para ejercer un acto tan fuerte como la pena de muerte o como la cadena perpetua. Asimismo, como para el segundo punto, si aumentaríamos o disminuiríamos el número de congresistas, estamos de acuerdo en disminuir la cantidad del Senado y del Congreso. ¿Por qué? Porque la cantidad hace que se segmente mucho y hayan favorecimientos políticos. Es decir, si un grupo está de acuerdo con algún proyecto de ley o ley porque es el que lo impulsa, pues este grupo es el que tendrá la potestad, pero si los otros no quieren, simplemente no asisten a los debates, no hay quórum, y esto es lo que entorpece que las leyes y los proyectos salgan adelante o se caigan en su defecto. Además que en países como Argentina, como El Salvador, en donde se ha hecho una reducción considerable del número de congresistas y senadores, se ha visto que este presupuesto puede ser invertido en otros proyectos y se ahorra mucho dinero. En cuanto al punto 3, fomentaríamos o armaríamos un nuevo ente o una nueva entidad externa que se encargue de auditar y controlar las actuaciones de los senadores y los congresistas. ¿Por qué? Porque los órganos que tenemos, como la Contraloría y la Fiscalía, son deficientes en su proceder y no son imparciales porque tienden a prestarse para la corrupción y los sobornos. Entonces, un sistema externo que audite desde el primer momento en el que el candidato se postuló para senador, cuáles eran sus propuestas y cuáles son los proyectos que está gestionando y está apoyando en pro o en contra en la Cámara. Y así poder saber si lo que ofreció y lo que prometió lo está cumpliendo o simplemente está haciendo actuaciones indebidas que podamos evidenciar. Asimismo, pues hacer controles al presupuesto, hacer controles a los gastos y hacer controles a las propuestas si van en favor o en contra del pueblo y de la población. En cuanto a la corrupción en Colombia, propondríamos unos castigos más severos en los que incluye la pena de muerte y la cadena perpetua, que van de la mano, el retirar la investidura política y la nulidad de por vida para cargos públicos, asimismo como el seguimiento y control al presupuesto público. Es decir, si un senador, un congresista o un ministro tiene un presupuesto para cierto proyecto de 1.000 millones de pesos y ese proyecto no se ejecuta, hacerle un seguimiento de dónde está el dinero. Entonces, de la cuenta principal hacia dónde se fue trasladando y hacer expropiación y hacer seguimiento y vincular a todos los que hayan tenido una transacción de parte de esa cuenta inicial. Es decir, el dinero lo tenía yo, lo trasladé a X persona, esa persona a X persona, a Y, a Z y demás. Entonces, todo lo que tenga que ver con esa transacción inicial, poderle hacer un seguimiento. Hay países en Europa y en Asia que hacen un seguimiento digital a sus transacciones y al dinero. Entonces, todo lo que sea transacciones de X cantidad de dinero o de cierto dinero en específico se puede ir rastreando, y todas las personas vinculadas que tengan el castigo ejemplar. En cuanto a la legalización de la marihuana en Colombia, estamos completamente de acuerdo porque vemos que reduciría
los temas de el narco y microtráfico, y aparte sería una fuente de ingreso tanto en producción como en impuestos, como en diferentes factores para la población, una oportunidad de trabajo digno y legal, más allá de lo que logre la finalidad de este producto. Y pues así uno quita un poco la carga y la condena mundial que se tiene, el título mundial que se tiene en cuanto a la droga y en cuanto a este tema. En cuanto al modelo comparativo entre países, nosotros enfrentamos a Colombia versus el modelo de Singapur. Pues nos pareció muy interesante porque Singapur era un país pobre, de tercer mundo, un país sumido en la corrupción y en la violencia. Y la adopción o la llegada de un presidente o de un gobernante que estaba enfocado en cambiar el país, tenía propuestas concretas y fue desarrollando una fuertemente y apoyándose en cambios legislativos, en cambios constitucionales que le permitieron ser más severo, adoptar medidas más fuertes, logró un cambio impresionante en el país. Entonces estamos completamente de acuerdo en que el modelo de Singapur sería un ejemplo para copiar en Colombia, ya que Singapur endureció las penas para la corrupción y los políticos que robaran al país inicialmente, redujo el número de senadores y congresistas y efectuó los castigos con severidad. Entonces esto cambió el énfasis del país en cuanto a presupuestos. Entonces ya no era un presupuesto X destinado a que el 40 o 50% se perdía por allí, sino se está garantizando que todos los recursos públicos sean públicos y no se pierdan. Asimismo, el endurecimiento en los crímenes menores y en los crímenes a nivel general. Entonces ya los castigos eran reales, ya hubo cambios en la Constitución que permitieron procesos ágiles de juzgamiento para crímenes como los asesinatos, como ladrones y demás delitos que hacían que la seguridad en el país fuera compleja. Se endurecieron las medidas contra todo lo que tiene que ver con el microtráfico, y esto hizo que el país iniciara un cambio sustancial en cuanto a la violencia y a la inseguridad. Cuando existen estos cambios y hay seguridad y hay mejores herramientas, se fomenta la inversión extranjera, que este fue el boom y el pilar principal de que Singapur se desarrollara como país y como nación, porque atrajo la inversión extranjera y fue desarrollando en infraestructura, en economía, y socialmente fue mejorando. Y el modelo que utilizaron como pilar para esto es la educación. Empezaron a fomentar y a obligar, entre comillas, una educación de calidad, una educación que no tuviera sesgos políticos y una educación siempre para lograr la excelencia en las personas, que se fueran capacitando y desarrollando para así servirle a su misma nación. Mejores profesionales, mejores carreras técnicas que pudieran desarrollar lo que estaba buscando el país: infraestructura, construcción, obras públicas, medicina y a nivel general. Entonces, la comparación con Colombia es que el paso principal que implementaríamos aquí en Colombia sería una educación de calidad, realmente, no el plan decenal que está incorporado por obligación y que tiene pocos y nulos cambios desde hace muchísimo tiempo, y no fomenta desarrollar nuevas habilidades que van a la vanguardia y según el cambio mundial. No se está enfocando tanto en el desarrollo de las nuevas tecnologías, de herramientas ofimáticas, de medios electrónicos para
de audio y video para generar más recursos o desarrollos distintos. El primer paso para implementar este modelo y que sea efectivo es un cambio constitucional que permita modificar ciertos artículos de la Constitución para empezar con la mejora educativa, como por ejemplo el artículo 67 y que la educación sea un pilar y una obligación en el plan de desarrollo, con una inversión que iría entre el 7 y el 10% del presupuesto público. Esto sería el pilar fundamental para iniciar un cambio real. Asimismo, el artículo 69, en donde facultaríamos al gobierno nacional para que implemente un plan educativo de calidad y que no tenga sesgos políticos. Obviamente esto pasaría por el mecanismo adecuado, que es una propuesta generada desde el gobierno que pase sus 8 debates en Cámara hasta que llegue a una aprobación. Tenemos que fijar objetivos claros y contundentes, una misión a corto y largo plazo para poder efectuar y ejecutar este plan e incorporarlo en colegios y universidades. Asimismo, hacer que la educación aumente a nivel gratuito a nivel Colombia y que tenga acceso a las regiones y a esos rincones alejados del país en los cuales es tan difícil conseguir la educación de calidad y digna. Ya para terminar, es importante mencionar que la búsqueda de una economía estable, de un desarrollo constante y de una evolución a nivel tecnológico con las innovaciones necesarias es la que va a generar que el país pueda crecer y pueda ir fortaleciéndose y saliendo del tercer mundo, ir evolucionando hasta llegar a ser un país capitalista como Estados Unidos, como el mismo Singapur o como los países que han empezado para ser más cercanos, el caso de El Salvador, que ya prácticamente erradicó la violencia, las bandas criminales y la inseguridad de las calles de su país, y lo que están intentando implementar los modelos de Ecuador y el de Argentina en su modelo político. No quiere decir que todo esté bien, pero empezando con medidas rígidas se empieza el desarrollo de una nación próspera.